Hay un número que ronda por ahí desde hace décadas. Un número mágico que, según parece, separa a los jubilados tranquilos de los jubilados angustiados. Ese número es $1.000.000. Y quiero que se detenga un segundo a pensar en esto. ¿De dónde salió ese número? Nadie lo sabe con certeza. Es como si en algún momento de los años 80 un asesor financiero lo hubiera dicho en una cena. Alguien más lo repitió en una revista y de ahí saltó a la cultura popular hasta convertirse en el estándar dorado del retiro cómodo. Piense en la gente que conoce, su vecino, el que siempre tiene el jardín impecable, su antiguo compañero de estudios que ahora tiene su propio negocio. Ese señor que trabajó toda la vida en la misma empresa, con el mismo auto de hace 15 años y su sándwich de todos los días. ¿Cuál de ellos cree usted que tiene $1.000.000 guardado para el retiro? La respuesta le va a sorprender. Y antes de que termine este video, quiero que se haga una pregunta que vamos a responder juntos. ¿De verdad necesito $1.000.000 para vivir tranquilo el resto de mi vida? Porque aquí va la primera verdad incómoda. $1.000.000 ya no es lo que era. Y otra, la mayoría de la gente que llega a esa cifra no lo logró de una sola manera. Lo logró combinando caminos distintos. Y la última, la más importante. Usted probablemente no necesita esa cifra exacta para vivir bien. Quédese, porque esto le va a cambiar la forma de ver su propio plan de retiro. La realidad detrás del número. Empecemos por el golpe de realidad. Cuando escuchamos $1.000.000, el cerebro automáticamente lo traduce como una fortuna inmensa. Y sí, sigue siendo mucho dinero. Pero hagamos las cuentas reales. Si usted se retira con $1.000.000 ahorrado y sigue la conocida regla del 4% de retiro anual, esa que muchos asesores repiten como si fuera ley universal, aunque en realidad es solo una guía, estaría retirando unos $40.000 al año antes de impuestos. Súmele una pensión estatal promedio que ronda los $24.000 anuales en muchos sistemas de seguridad social. Total, cerca de $64.000 al año. ¿Es eso suficiente para vivir? Sí. ¿Es eso yate en el Mediterráneo y champán todas las noches? No. Es más bien supermercado con lista de compras, descuentos de la tercera edad y un viaje moderado una vez al año. Está bien. Es una vida digna. Pero no es la fantasía de nunca más preocuparme por el dinero que muchos imaginan. Y aquí viene el dato que realmente quiero que se grabe. Según estudios de grandes administradoras de fondos de pensión, apenas entre el 3% y el 4% de las cuentas individuales de retiro superan el $1.000.000. Pero si sumamos todos los ahorros de un hogar, las cuentas de ambos cónyuges, inversiones, propiedades destinadas al retiro, ese porcentaje sube a cerca del 13% de los hogares entre 55 y 64 años. Dicho de otra forma, el 87% de las personas que están a las puertas del retiro no han llegado a esa cifra. El ahorro promedio en cuentas de retiro para esa franja de edad ronda apenas los $185.000 a $200.000. Así que si usted siente que está atrasado en su plan de retiro, tiene compañía, mucha compañía. Y esto nos lleva a la pregunta central de hoy. ¿Quiénes son entonces ese pequeño grupo que sí llegó al millón? No son solo ganadores de lotería ni jóvenes millonarios de startups tecnológicas. Son personas normales que llegaron ahí por caminos muy distintos. Y vamos a conocer esos caminos, uno por uno. Los 3 caminos principales. Camino 1. Los que ganan mucho y saben retenerlo. El primer grupo es el más obvio, quienes tienen ingresos altos. Médicos, abogados, dueños de negocios exitosos, ejecutivos. Personas que ganan, digamos, más de $200.000 al año. Tienen una ventaja enorme. Pueden ahorrar cantidades considerables sin sacrificar su calidad de vida. Pero, y este pero es importante, ganar mucho no garantiza nada. Aquí viene el dato que probablemente le sorprenda. Casi la mitad de las personas que ganan más de $100.000 al año viven de cheque en cheque. ¿Cómo es posible? Muy simple, la inflación de estilo de vida. Ganan más, así que compran una casa más grande, un auto mejor, mandan a los hijos a colegios costosos.
y de pronto están ganando una fortuna, pero ahorrando cero. Imagínese esta conversación, la que probablemente ha tenido con algún colega. ¿Y tú cuánto tienes ahorrado para el retiro? Pues, la verdad, entre la casa nueva y el crédito del auto, no mucho. Pero ganas el triple que yo. Sí, pero también gasto el triple. Ese diálogo se repite todos los días en todos los países hispanohablantes. Y la lección aquí es clara. No se trata de cuánto gana, se trata de cuánto guarda e invierte. Repítalo conmigo, porque este va a ser el mantra de todo el video. No importa cuánto entra, importa cuánto se queda. Camino 2. Los que empezaron temprano. El segundo grupo es el de quienes comenzaron a invertir jóvenes, y esta es, sin duda, la lección más poderosa de todo el video. Vamos a los números, porque el interés compuesto es matemáticamente asombroso. Si alguien invierte $500 al mes desde los 25 años, con un rendimiento promedio del 7% anual, una cifra conservadora comparada con el promedio histórico del mercado accionario global que ronda el 10%. A los 55 años tendría aproximadamente $615,000. Si sube ese aporte a $700 mensuales, la cifra sube a $862,000. Con $800 al mes se acerca a los $985,000. Y con $900 mensuales supera el millón. Pero el ejemplo que de verdad quiero que se quede grabado es este otro. Si una persona invierte $10,000 a los 20 años y jamás vuelve a tocar ese dinero, con un rendimiento del 7% anual, a los 55 años tendría más de $76,000. Pero si esa misma persona espera hasta los 30 años para invertir esos mismos $10,000, solo llegaría a unos $38,000. 10 años de diferencia. El doble de dinero. Ese es el verdadero poder del tiempo, no del monto. Y aquí es donde muchos de ustedes, que ya están retirados o cerca del retiro, podrían pensar, bueno, ya perdí esa ventana. Y quiero ser honesto con usted, no la recuperará entera, pero eso no significa que el juego terminó. Hablaremos de eso más adelante, porque el tiempo que le queda, 10, 15, 20 años, sigue siendo tiempo valioso si se administra con inteligencia. Camino 3. Los que combinan disciplina, no suerte. El tercer camino es quizás el más inspirador. Es el de la gente común que jamás ganó un salario espectacular, pero que construyó una fortuna a base de disciplina pura. Hay un caso real que se volvió famoso. Un empleado de gasolinera y conserje de un pueblo pequeño en Estados Unidos, que llevó una vida completamente sencilla. Invirtió con constancia en acciones que pagaban dividendos durante décadas y murió dejando una fortuna de $8 millones. Nadie en su pueblo lo sabía. Vivía como cualquier jubilado más, con su auto viejo y sus rutinas simples. La lección no es privarse de todo por 50 años para ser el más rico del cementerio. La lección es el equilibrio. Se puede ahorrar entre el 15% y el 20% del ingreso, invertir con inteligencia y aún así disfrutar la vida. Darse ese gusto de vez en cuando, viajar cuando se puede, solo evitando financiar un estilo de vida que no se puede sostener. Y aquí entra el segundo mantra del video, tan importante como el primero. La constancia silenciosa vence al ingreso espectacular. Una y otra vez, año tras año, esa es la fórmula que realmente funciona. Ahora quiero llevar esta conversación un paso más allá, porque hay factores que se mencionan poco y que, según lo que muchos de ustedes comentan en este canal, marcan una diferencia enorme. El factor geográfico. Dónde vive usted importa muchísimo más de lo que se piensa. El costo de vida entre una capital cara y una ciudad intermedia puede ser el doble o más. Alguien que gana un ingreso moderado en una ciudad accesible puede ahorrar más agresivamente que alguien que gana el doble en una capital costosa, simplemente porque el excedente disponible es mayor. Esa diferencia, invertida durante 30 años a un rendimiento razonable, puede transformarse en varios millones de dólares.
La ubicación por sí sola puede convertir a alguien en millonario sin que gane un salario extraordinario. El factor matrimonio. Y este casi nunca se menciona, pero la comunidad de este canal lo señala constantemente. Elegir bien con quién construir la vida financiera es, quizás, la decisión de retiro más importante que existe. Dos personas alineadas en valores y metas, ahorrando juntas, evitando deudas de consumo, avanzando en la misma dirección, tienen una ventaja matemática enorme frente a alguien que ahorra solo. Y, lamentablemente, un divorcio mal gestionado puede destruir décadas de planificación financiera en cuestión de meses. El factor pensión. En muchos países y profesiones, maestros, empleados públicos, ciertos sectores sindicalizados, todavía existen pensiones garantizadas que, combinadas con ahorros personales modestos, generan una jubilación sólida sin necesidad de acumular $1 millón en inversiones. Si usted tiene una pensión de este tipo, su número mágico personal probablemente es mucho más bajo de lo que el video original sugiere. El factor herencia. No lo vamos a evitar porque sea incómodo. La herencia es un factor real. No solo el dinero directo, sino también no cargar con deudas educativas o heredar una propiedad que se revaloriza con los años. Esto no invalida el esfuerzo de quienes no la tuvieron, pero sí explica por qué algunas personas llegan más rápido a ciertas metas. Y ahora, algo que el video original apenas toca y que en el contexto de jubilación es fundamental: el riesgo de los primeros años del retiro. Se llama, en términos financieros, el riesgo de secuencia de retornos. Si justo cuando usted se jubila el mercado atraviesa una caída fuerte y empieza a retirar dinero mientras su cartera está en números rojos, el daño es mucho mayor que si esa misma caída ocurriera 10 años más tarde. Por eso, muchos asesores recomiendan tener 1 o 2 años de gastos en efectivo o en instrumentos seguros al momento de jubilarse, precisamente para no verse obligado a vender inversiones en el peor momento posible. ¿Realmente necesita $1 millón? Y aquí llegamos al corazón de todo este video. La verdad que casi nadie le dice de frente. Usted no necesita obligatoriamente $1 millón para retirarse bien. Ese número es una guía general, no una ley matemática que aplica igual a todos. Su número real depende de su estilo de vida, de si tiene deudas o no, de si su vivienda está pagada, de dónde vive y de qué otras fuentes de ingreso tiene disponibles. Si usted tiene su casa completamente pagada, no tiene deudas y vive en una zona de costo de vida razonable, es muy probable que con $400,000 o $500,000 sumados a una pensión estatal viva perfectamente tranquilo. En cambio, si sus planes incluyen viajar constantemente, vivir en una ciudad cara o mantener un estilo de vida más elevado, podría necesitar 2 o 3 millones. Una regla más práctica que muchos planificadores financieros recomiendan es esta: tener ahorrado entre 10 y 12 veces su ingreso anual antes del retiro. Si usted ganaba $40,000 al año, hablamos de $400,000 a $480,000. No es $1 millón, y aún así probablemente esté bien. Así que si usted está viendo este video y no tiene $1 millón ahorrado, respire tranquilo. No está fracasando. Está probablemente dentro del rango normal de la inmensa mayoría de las personas jubiladas o próximas a jubilarse en el mundo entero. Quiero cerrar con algo que resume todo lo que hemos hablado hoy. El $1 millón no es un boleto de lotería que separa a los ganadores de los perdedores del retiro. Es apenas un número de referencia, inventado hace décadas, que la industria financiera repitió tantas veces que terminamos creyendo que era una verdad absoluta. Lo que realmente determina si su jubilación será tranquila no es una cifra exacta en una cuenta bancaria. Son 3 cosas, y quiero que se las lleve grabadas. ¿Cuánto guarda de lo que gana? ¿Cuánto tiempo deja que ese dinero trabaje por usted? ¿Y qué también ajusta su estilo de vida a su realidad financiera? No importa cuánto entra, importa cuánto se queda. La constancia silenciosa vence al ingreso espectacular. Y si hoy no tiene $1 millón, eso no lo convierte en alguien que fracasó.
Lo convierte simplemente en una persona más, dentro de la inmensa mayoría, que todavía tiene la oportunidad de tomar decisiones inteligentes con el tiempo que le queda. Si este video le ayudó a ver su retiro con otros ojos, déjeme un comentario contándome. ¿Usted cree que necesita $1.000.000 para vivir tranquilo o su número real es distinto? Me encantaría leerlo. Y si todavía no se ha suscrito a Jubilado Exitoso, este es el momento perfecto para hacerlo. Porque cada semana hablamos de cómo construir un retiro digno, tranquilo y sin depender de cifras mágicas inventadas por otros. Nos vemos en el próximo video.